Que viva Cristo Rey, muy buenas noches para todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Fuegos que enciendan otros fuegos, un nuevo programa más de esta serie que iniciamos hace 8 días y que nos tiene muy emocionados y muy contentos por el contenido de la misma. Invito de pronto a los que no vieron la transmisión de hace 8 días que busquen el video en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Se llama Amigos Inseparables, el primer programa de esta serie Fuegos que encienden otros fuegos. Y hablábamos hacía manera de resumen en ese primer programa de la importancia de la lectura espiritual, de la importancia de leer vidas de santos, de la importancia de formarnos, de estar siempre en esa búsqueda también de cosas santas, de cosas buenas, como son estos libros, y por eso los llamábamos Amigos Inseparables, porque decíamos que no siempre podemos tener a nuestro director espiritual cerca, ni a un sacerdote, ni a un confesor, ni a alguien que nos dirija, ni nos aconseje, y en cambio los libros siempre nos pueden acompañar. Los libros siempre son buenos consejeros a tiempo y a destiempo. Cuando tú cojas un libro espiritual, habiendo hecho oración y pidiéndole al Señor que te muestre su voluntad, el Señor se vale de estos medios para hablarnos. Es por eso que recordamos la frase de hace 8 días, el que busca leyendo y encontrarás meditando. Busca leyendo y encontrarás meditando. Entonces debemos de acercarnos a la lectura espiritual buscando con deseo lo que el Señor quiere para nosotros y hallaremos las respuestas meditando justamente aquello que hemos leído. La lectura espiritual pues nos prepara para la oración, nos dispone para ella. No es raro que estemos leyendo y tengamos que hacer un alto en el camino para ir a orar, porque el fuego que se enciende en nosotros es tan grande. Entonces, bueno, les pido que busquen esta primera charla, este programa especial donde dábamos la introducción a esta serie y que entiendan por qué se llama así, por qué son fuegos que encienden otros fuegos, por qué vamos nosotros a encendernos entonces en amor por Dios y cómo los libros van a ser esos amigos inseparables, esos que nos lleven de la mano hasta el cielo. Iniciemos con oración para que este ratico de lectura espiritual no va a ser muy larga, pero sí va a ser nutritiva, jugosa, nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad a orar en esta oración, a leer en esta lectura, y te ofrecemos, Señor, todas las oraciones y lecturas pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, Madre María, nos ponemos a sus pies en esta noche, intercede por nosotros, Madre Santa. Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosísima, permite que este rato sea de beneficio para nuestra alma y que nos muestre ese camino para llegar al cielo. Nos ponemos pues bajo la intercesión de San Francisco de Sales, quien hoy nos va a acompañar en esta meditación, que siempre esté con nosotros y que nos permita imitar sus virtudes que lograron que hoy fuera reconocido como uno de los más grandes santos obispos que ha tenido nuestra iglesia. San Francisco de Sales ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que viva Cristo Rey, que viva. Bueno, nuevamente pues bienvenidos, abróchense los cinturones, porque vamos a empezar a leer libros que van a encender nuestro corazón. Vamos a empezar a tener lecturas que van a cambiar nuestra vida. Y no se sientan muy raros y no se sientan muy extraños si a medida que vamos leyendo, si a medida que nos vamos compenetrando con estos santos y con todo lo que ellos enseñan, sentimos como un fuego, sentimos como un deseo de acción, de actuar, y el Señor nos empieza a inspirar cosas al parecer muy locas. No nos asustemos si eso nos pasa, porque está surtiendo efecto entonces esta lectura, porque la lectura nos debe de motivar a la práctica de la virtud, nos prepara para ella, nos fortalece para ella, nos da herramientas para ella.
Esa es la idea de estos fuegos que encienden otros fuegos, que podamos entonces encendernos de amor por Dios. De estos fuegos tomemos esa llama encendida, de estos fuegos que han sido tan grandes, que han iluminado a tantas almas y que han logrado una santidad tan heroica. Hoy les tengo un libro muy especial, de un santo muy especial que quiero mucho. Personalmente soy muy devoto de él y tengo muchas razones para hacerlo, dado que yo soy salesiano, vengo del colegio de San Juan Bosco, pero San Juan Bosco se inspira en San Francisco de Sales, de ahí viene el nombre Salesianos, de San Francisco de Sales. Y quise empezar con este libro, que ni siquiera es de autoría de San Francisco de Sales, pero ya les contaré de qué se trata, porque este hombre se le conoce como el santo de la amabilidad, como el santo quizá de los más amables que ha existido sobre la tierra, y me pareció muy especial traer hoy un libro amable para la lectura y para la comprensión, para que empecemos poco a poco a profundizar y a tomar otros libros más complejos si se quiere ver. Pero entonces este libro es un libro maravilloso para empezar una vida espiritual. Hace 8 días ya les recomendaba algunos: La imitación de Cristo, La Filotea del propio San Francisco de Sales, El combate espiritual, y quería empezar por alguno de ellos, pero algo me motivó a leer este libro, y a medida que lo vamos leyendo, también yo lo voy leyendo. No vamos a leer cada 8 días el mismo, porque quisiera mostrarles tantos libros que por gracia de Dios tengo aquí. Entonces vamos a ir hojeando algunos y los dejo picaditos para que profundicen, para que lean más de ese libro. De pronto lo volveremos a retomar en unos meses, qué sé yo, pero la idea es ir cambiando, ir profundizando. Si de pronto un libro nos apasiona mucho y veo en sus comentarios y veo en sus respuestas que está sirviendo bastante para el alma y que sigamos leyendo este o tal libro, pues nos vamos a detener un poco más, de pronto 2 o máximo 3 programas en un mismo libro, pero lo dudo porque la idea es ir rotando y que nos alcancen para los programas, para que toquemos muchos libros. Entonces hoy les traigo este libro que se llama El Espíritu de San Francisco de Sales, y así se titula la charla de hoy, El Espíritu de San Francisco de Sales. Bueno, antes de empezar a hojearlo, pues hablemos un poco de este santo. ¿Quién fue San Francisco de Sales? ¿Por qué es tan especial todo lo que se refiere a sus escritos y a su vida? Aquí pues en el inicio del libro hay una pequeña biografía que pues me tomé el trabajo ahorita de resaltar lo más importante para contarles. Este hombre pues nace el 21 de agosto de 1567 en Castilla, en el castillo de Sales, y muere a los 56 años, o sea, muere relativamente joven. Para nada estaba pues en una edad ya de adulto mayor, ¿no? Muere relativamente joven. Curiosamente eso pasa con muchos santos, y eso tiene una enseñanza muy bonita, porque el santo es capaz de hacer la misión que Dios le encomienda en pocos años, en cortos años. Algunos de pronto la hacen incluso estando muy jóvenes y ya son santos. No quiere decir que hayan santos ancianos y que entonces se hayan demorado mucho para cumplir la voluntad de Dios. No, si son santos es por algo. Pero el Señor los necesitaba más en esta tierra, ¿cierto? Más tiempo. Pero hay algunos que de verdad llegan a un grado de santidad tan grande que van a hacer mucho más bien en el cielo que el que ya pueden hacer aquí en la tierra. Mucho más en el cielo intercediendo y elevándose en los altares para que podamos seguir su vida. Porque hay muchos santos que no se conocen sino hasta después de muchos años o hasta siglos de muertos, y que incluso la misma iglesia puede llegar a batallar contra ellos, y es muy paradójico, pero es así. El Señor no le ahorra, como lo hablábamos anoche en el grupo de oración, no le ahorra la cruz ni el sufrimiento a sus amigos, ni a sus más cercanos, como lo vamos a ver mañana en el Evangelio donde Lázaro, su amigo, muere. Entonces tampoco con los santos, que los santos son amigos de Jesús, son amigos íntimos de Él, y no les ahorra sufrimientos. Por mencionar un caso que espero tenerlo aquí en varios libros que hablan sobre él y sus milagros, el Padre Pío de Pietrelcina, un grandioso santo del siglo pasado, que la propia iglesia lo persigue. Incluso un mismo santo, San Juan XXIII, sin querer queriendo, también lo persigue, atendiendo a unas informaciones que le llegaban allí a la Santa Sede. Entonces démonos cuenta cómo las persecuciones pues están bien, y los sufrimientos también están bien, y por eso muchos santos morían jóvenes, y el Señor no les ahorraba esas enfermedades fuertes que se los llevaban rápido. En fin, ya nos vamos a dar cuenta un poco de qué se trató la vida de este santo y que tampoco se le ahorraron dificultades.
cuentan de la mamá que se llama Francisca, quizá de allí viene el nombre de Francisco también de Sales. La mamá Francisca cuenta que en un sueño, estando él todavía muy pequeño, antes de que el niño naciera, ella veía en un sueño que el niño que iba a nacer recorría los campos y que como un buen pastor recogía las ovejas que se estaban extraviando y las llevaba de nuevo al rebaño. Va a ser muy importante este sueño porque saben ustedes que San Francisco no solamente fue santo, sino que fue sacerdote. Un sacerdote es el pastor y más que sacerdote también fue obispo. Y el obispo es aquel pastor por excelencia. No hay un grado más alto en la iglesia, digamos, que ser obispo. El Papa Francisco es obispo de Roma. O sea, después de este ministerio sacerdotal, la ordenación que sigue es como obispo, que es el episcopado, y de ahí ya no sigue nada. Ya el ser papa, el ser cardenal, son títulos honoríficos que se les dan a los que ejercen algún grado de autoridad o alguna situación. Pero ser obispo es lo más grande y San Francisco de Sales fue obispo. Entonces sí que era pastor y sí que este sueño de la mamá se cumple. Bueno, para pasar rápido por la biografía de él, en su primera comunión le promete al Señor que lo va a visitar todos los días en el Santísimo Sacramento, en la primera comunión. Desde niño empezó con esas virtudes, con ese deseo de santidad tan grande. Claro, una mamá también muy santa, la familia influye mucho. Dicen que la primera frase completa que se recuerda de él, sus padres, es: mi Dios y mi madre me aman mucho. Mi Dios y mi madre me aman mucho. Imagínense la primera frase completa. Entonces, después, ¿qué sería todo lo que vendría? Pues, por lo tanto, fue un gran orador y un gran escritor. Estuvo en París varios años, estuvo estudiando allí, estudió con los padres jesuitas, donde cogió mucho amor por la Sagrada Escritura, mucho amor por la Biblia. Pero también le sirvió mucho estar allí en París porque le tocó aprender reglas del trato social y alcanzó a tener un exquisito trato social este santo que luego le iba a ayudar en trato con tantas cientos y miles de personas que tendrían contacto con él. O sea, aprendió a ser bastante educado, bastante cortés y a tener ese arte de las almas, ¿verdad? Que luego lo fue perfeccionando por la parte espiritual. Pero aquí le dieron como unas bases de cortesía social, de respetos y esto, que luego él lo traspoló la parte de guía y de pastor de almas y fue maravilloso. Dice él que San Agustín fue el mejor psicólogo que ha tenido la iglesia y leyó bastante a San Agustín y de él aprendió mucho la manera de ser del ser humano. Aprendió mucho a tratar a la persona humana leyendo a San Agustín. Si de pronto aquí me ve algún psicólogo o tienen amigos psicólogos, que bueno, les recomienden a San Agustín. Este hombre también fue obispo y este hombre pues es un padre, un doctor de la iglesia de los primeros siglos. Y de verdad sí, es cierto lo que dice este santo. Qué hombre para conocer el ser humano, qué hombre para tener tratados, escritos, frases que marcan la vida. Solamente una de San Agustín que se me viene aquí a la memoria. Nos has creado, Señor, para ti, dice San Agustín, y nuestro corazón no descansará hasta que vuelva a ti, hasta que regrese a ti. Siempre estará inquieto hasta que no regrese y descanse en ti. Nos creaste, Señor, para ti. Entendiendo esa frase, incluso desde la psicología humana, sabemos por qué nada colma al ser humano. Sabemos por qué nada lo llena finalmente. Sabemos por qué siempre andamos con deseos de más y tenemos algo y queremos algo más y aún teniendo todo en la vida nos sentimos insatisfechos, nos podemos llegar a sentir hasta vacíos, hasta solos. ¿Por qué? Porque solamente descansaremos y nuestro corazón estará por fin ya quieto cuando esté con el Señor, cuando regresemos a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, salimos del Señor. Salimos de Él y volvemos a Él y solamente allí tendrá paz nuestra alma. Si ven todo lo que podemos sacar de una sola frase de un santo, y por eso el santo de hoy, San Francisco de Sales, tomó mucho y bebió mucho de todos los escritos de San Agustín que le servirán luego para el manejo de las almas. Le pasó algo muy fuerte a nuestro santo de hoy, y es que a los 20 años, y esto es bueno que lo sepan para que se den cuenta que también los santos tenían tentaciones y situaciones complejas. El santo a los 20 años sufrió una terrible tentación que lo acompañó mucho tiempo y era la tentación de la desesperación. ¿Cómo así? Nuestro santo se creía ya condenado y creía firmemente y seguramente que se iba a condenar y cayó en la tentación de la desesperación, que es un pecado grave, porque es desconfiar de la misericordia de Dios. Perdió peso, se enflaqueció, dejó de comer, no dormía, fue una situación muy difícil para el santo. Hasta que en algún momento entró al templo de Nuestra Señora de las Victorias
y en una imagen de la Santísima Virgen María. Él era muy devoto de la Virgen María, pero muy devoto, créanme. Luego fundará, ya les contaré al final, las Hermanas de la Visitación, pues justamente en honor a la Santísima Virgen que visita a su prima Santa Isabel, las Hermanas de la Visitación, y su amor por la Virgen se acrecienta mucho más después de esto, porque en esta imagen había una oración que dice así, y espero que, bueno, aquí queda el video igual montado, pues ojalá la escriban y luego lo devuelvan y se la aprendan, porque es muy hermosa. Dice: acuérdate, Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Miren qué hermosa oración, así de sencilla. Y dicen que este santo la leyó y la repitió y la repitió y la repitió con tanto fervor, que saliendo de allí ya su desesperación se había ido. Ya el Señor le había concedido el milagro de la confianza, de la misericordia nuevamente, y dicen que después de allí la repartió por miles de lugares, que se volvió fiel devoto de la Virgen, como ya lo dije, que esta oración la mandó a estampar, la regaló, mejor dicho, la divulgó por todo el bien que había causado en él. No obstante, luego en la universidad le repetiría un poco esta tentación, pero nuevamente leyendo los escritos de San Juan Evangelista y con esta oración a la Virgen logró salir muy rápido de esta segunda tentación que le llegó. Y en San Juan encontró algo muy hermoso, y es que encontró que Dios es amor. San Juan lo dice y lo repite varias veces en su evangelio, en sus cartas. Luego también en el Apocalipsis, de alguna manera es el evangelio del amor, aunque dicen y pareciera que fuera el de la destrucción y el de la desolación, para nada. Es el evangelio del amor, el Apocalipsis, sino que hay que saberlo entender e interpretar. Entonces todo esto le ayuda a nuestro santo, tanto así que luego escribirá uno de sus libros más famosos, incluso con el que lleva el título de doctor de la Iglesia, porque San Francisco de Sales es doctor de la Iglesia, con alguno que se llamó El Tratado del Amor de Dios. El Tratado del Amor de Dios, también lo tengo por aquí, allí no solamente está aquí mirándome, algún día de pronto lo cogeremos, porque es un libro un poco más profundo, más elevado, que requiere tomarlo con más cautela, pero vamos a leerlo con la ayuda de Dios y nos da vida y salud. Que viva Cristo Rey, que viva. Bueno, era piadoso pero valiente. No hemos entrado todavía en el libro, pero todo esto hace parte de la serie Fuegos que enciendan otros fuegos. ¿Por qué? Porque lo que queremos con esta serie es, y les voy a ahorrar un poco la tarea del otro video, aunque la idea es que lo vean por favor y también nos ayuden con sus visitas en este video, y es que necesitamos coger, imitar y seguir los pasos de aquellos hombres que han logrado altos grados de santidad y cómo lo han hecho, y ver cada detalle de su vida y poder imitarla si está a nuestro alcance y si todavía se puede imitar en nuestra época. Hay cosas que definitivamente no se pueden imitar ni tan siquiera intentar remedar. Por colocar algún ejemplo, las mortificaciones de Santa Rosa de Lima no se pueden imitar. No estaría bien visto hoy en día lo que ella hizo, muy loable y muy virtuoso en su tiempo, y a ella le sirvió muy particularmente a ella, pero no me imagino hoy a alguien haciéndolo. Ella se colocaba una corona de espinas debajo del velo, porque ella pues usaba todo este tema de religiosa con su hábito, se ponía unos cilicios acá terriblemente fuertes en su cintura, se quemaba la cara con carbón para que los hombres no la vieran bella, porque era muy bella. Bueno, y en fin, no se imaginan todas las mortificaciones de ella. Seguramente hay una persona entre miles podrá imitarla, pero que la viva para ella particularmente y porque Dios la llame o lo llame a algo así, pero no son tan imitables algunas, otras sí. Y este santo particularmente podemos imitarlo en todo, y se van a dar cuenta lo hermoso que es. Y desde aquí, sin empezar todavía a leer el escrito, esto solamente es como una antesala, una bibliografía, ya nos estamos encendiendo. Y seguramente hay personas que empiezan a escuchar de este santo y empiezan a encenderse por ese santo. No teman cuando un santo los llame. No teman cuando un santo vaya en busca de ustedes, porque nos va a pasar con esta serie. Nos va a pasar que van a llegar santos y van a llegar momentos en los programas donde tú dices, Dios mío, este santo me llama, esta santa me llama, tengo que leer más sobre ella, tengo que leer más sobre él. No nos asustemos, porque va a pasar. Y qué rico que nos pase, porque eso entonces es señal de que quizá estemos encontrando nuestro santo de devoción, nuestro santo patrono, o sencillamente que nos está cautivando mucho la vida y el Señor quiere que en ese santo encontremos una respuesta para nuestra vida.
porque todos los santos nos van a encender, se los aseguro, todos los libros que vamos a coger nos van a llevar a un momento de fuego, porque esa es la idea, fuegos que enciendan otros fuegos que seríamos nosotros. Pero hay particularidades, hay momentos con lecturas que tú vas a decir, Dios, y que sientes el pecho a reventar. Ese es el momento para que incluso dejes aquí la transmisión y te vayas a orar de rodillas y le pidas al santo, ven por favor, ven y lléname, qué es lo que quieres de mí, muéstrame el camino, quiero seguir tus pasos para agradar al Señor como tú lo hiciste. Todo esto va a pasar. Entonces intentemos ver las vidas de los santos como esos buenos espejos para nuestra vida. Piadoso pero valiente, no porque era piadoso se le quitaba lo valiente, y en algún momento allá en su universidad lo fueron a atacar unos malos estudiantes que querían hacerle la vida imposible porque era muy piadoso, porque era muy devoto, y lo fueron a asaltar y le fueron a pegar, y este hombre, siendo tan amable como se propuso ser por toda su vida, sacó una espada, porque él había practicado esgrima en París. Si no saben qué es esgrima, es ese deporte como con una espadita delgadita. Bueno, sacó este artefacto, esta espada por llamarlo así, totalmente los desarmó, quitó todo lo que ellos traían para que lo iban a golpear y todo esto, los dejó totalmente desarmados, inofensivos, y él con el arma les dijo, y agradezcan que no les hago más daño porque soy piadoso, como ustedes me critican, porque soy piadoso, y los dejó allí con esta gran enseñanza. Actuó con amabilidad finalmente, porque de pronto nosotros, ¿qué hubiésemos hecho? Volado cabeza, ¿cierto? Pero él no, él simplemente les demostró, los puedo desarmar cuando yo quiera, pero no les voy a hacer daño, agradezcan que soy piadoso, y desde allí lo dejaron de molestar. Y un segundo acto muy, muy heroico, que es como la contraparte a lo que pasó con Sansón. Ustedes saben que Sansón, este gran juez del Antiguo Testamento, cayó seducido por Dalila, por las seducciones y la sensualidad de una mujer. Este hombre pierde su fuerza, su gracia que estaba en su pelo, en su cabellera. Y esto no le pasó al santo, como a muchos otros santos no les pasó, aun siendo tan tentados. Nuevamente hacen un complot para el santo y cogen una mujer de mala vida y la hacen que fuera a preguntarle al santo cosas como de consejería espiritual o incluso académica para que el santo no se pudiera negar. Efectivamente él la recibe en la casa, y ante las seducciones de esta mala mujer que estaba ya de alguna manera ejercitada y que estaba ya preparada para hacerlo caer como fuera en impureza y que luego fuera el hazmerreír de todos los estudiantes para que se dieran cuenta que no era tan santo, esta mujer sale llorando y avergonzada de la casa del santo. Escúchenme, llorando y avergonzada de la casa del santo, de que tan siquiera se haya atrevido a tentar a un joven que quería ser puro para el reino de los cielos. Esa fue la explicación que luego dio esta mujer. ¿Cómo es posible que yo fuera a tentar a un hombre, a un joven, porque era muy joven aún, que quiere llegar al reino de los cielos puro y casto? Entonces, miren la santidad de este hombre, que no cae seducido ante la lujuria, ante la carnalidad que es tan fuerte en estos tiempos y que hoy nos las venden y nos las ponen tan serviditas en videos, en canciones, en películas, en series. En todo está la sexualidad, en todo está la sensualidad, en todo está la lujuria. Y cómo estos santos nos enseñan, cómo estos santos nos encienden, cómo estos santos nos dan esa gracia también y ese ejemplo de que sí podemos mantener virtuosos, de que sí podemos estar firmes y no caer. Es muy bello. Estos dos hechos, el de la esgrima y el de la pureza que pudo mantener, lo hicieron muy conocido, y en el campus universitario, cuando le estaban ya graduando, que se ganó 2 doctorados, doble doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico, el rector lo elogió públicamente por estas valientes actitudes. Bueno, continuó pues su vida hasta que llegó a él el librito El combate espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que hace 8 días les comenté de este libro? Este santo lo llevó consigo siempre en su bolsillo por más de 19 años. 20 años lo tuvo en su bolsillo y siempre, todos los días leía por lo menos una página de este libro. Y de allí sacaba la sabiduría, la fuerza y la gracia también para sus sermones, predicaciones, ayudas, consejos y también los posteriores libros que tanto bien ha hecho a la humanidad, como la Filotea o el Tratado del Amor de Dios. Y más de las 1000 cartas pastorales que escribió. 1000 cartas pastorales escribió nuestro santo, ayudando en consejería espiritual principalmente a las mujeres. Bueno, esto pues es algo muy bonito porque nos enseña a amar los libros, a tener los libros como nuestros amigos inseparables, como aquellos de los que hablábamos hace 8 días. Renunció a ser senador del reino
y a un matrimonio muy brillante, porque tenía todas las capacidades, imagínense, doble doctorado, era cortés, era educado, era inteligente, era estudioso, renunció a los cargos públicos, renunció a un matrimonio brillante con tal de llegar a ser sacerdote. Optó por la vida sacerdotal, por la vida religiosa. En el momento de su ordenación cuentan que se le iluminó la cabeza, y que en varios momentos de su vida también, y en momentos muy solemnes, volvería la gente a ver sobre su cabeza como una luz. O sea, ahí estaba también como un presagio de lo santo que iba a ser y toda la luz que nos iba a dar. Sus santos preferidos eran San Francisco de Asís y San Felipe Neri, o San Felipe Neri. Dos grandes santos, uno bastante heroico en sus virtudes extremas de pobreza, pero no por eso dejó la alegría, tanto así que San Francisco de Asís predica sobre la perfecta alegría. Es muy bello sobre esto que él habla. Ya tendremos tiempo de hablar de este glorioso santo que, si no sabían, les comparto que es uno de mis 3 santos de devoción y es el patrono mío por excelencia, San Francisco de Asís, junto a San Juan Bosco y al Padre Pío de Pietrelcina. Y claro, tengo varios más, uno de ellos también es él, pero digamos que el tridente, como los llaman en los equipos de fútbol, los 3 primeritos son ellos 3, San Francisco de Asís, San Juan Bosco y el Padre Pío. Me han enamorado con su vida, con sus milagros, con la cercanía que he sentido conmigo y cómo me han acompañado en mi proceso espiritual. Ya tendremos tiempo quizá en algún programa para hablar de ese testimonio y de cómo los santos sí acompañan, sí ayudan, y cuando tú te identificas con un santo, ese santo viene en tu ayuda y ese santo te acompaña en tu vida diaria y tú puedes sentir la ayuda y hasta la presencia del santo. Es muy bello tener ese santo patrono, ese santo cercano a nosotros. Él tenía San Francisco de Asís y San Felipe Neri. De ellos pues aprendió bastante cómo ser muy alegre siempre, cómo estar muy humilde, y le ayudó pues en su vida espiritual. De lo último que les voy a contar ya para pasar al librito, que ya se nos está entrando el tiempo. Este hombre lo envían ya el obispo pues de la zona, lo manda como misionero a un lugar, a una región donde solo habían protestantes. Escúchenme esto, donde solo habían protestantes, y se llamaba el lugar Chablé. Chablé se fue allí, y al principio sintieron un rechazo tan feroz por el santo que ni siquiera lo dejaban dormir en sus casas, no le daban alimento. A él le tocaba pasar las noches frías, como estaban en ese tiempo, pegado de un árbol y hasta subido en los árboles con miedo de que los lobos lo mordieran. Imagínense las noches de este santo colgado de un árbol. La comida era muy escasa, pero después del tiempo no tuvieron otra opción que amarlo, porque era bastante bondadoso nuestro santo, bastante amable, como ya lo dije. Y no tuvieron más opción que empezarlo a querer, y este hombre empezó a hacer una labor apostólica tremenda. Empezó a dejar debajo de las puertas de las casas y de todos los lugares donde estaba cartillas, revistas, escritos católicos que él se redactaba sobre apologética, sobre defensa de la vida católica, sobre los sacramentos, sobre enseñanzas católicas. Y fue tanta la oración de este santo por la conversión de toda esta región, su sacrificio y su constancia en no dejar de estar tirando debajo de las puertas los escritos y todo esto, que llegó a convertir a los 72.000 protestantes de esa región. Esto es algo muy especial, esto es algo muy prodigioso. 72.000 protestantes lo logró convertir en católicos fervorosos. Los que de pronto tengamos, y lo digo de verdad con todo el respeto y con todo el amor, una persona protestante cercana a nosotros, sabemos que están muy en lo suyo, y que sacarlos de allí o hacerlos entender ciertas verdades de fe de nuestra iglesia y por qué están equivocados en lo que piensan, es muy difícil, es demasiado difícil. No pasa lo mismo con nosotros los católicos, que con nada nos llevan, porque no estamos formados. Ellos se forman bastante en sus argumentos, y son ahí, y este hombre logró en poco tiempo, porque fue en poco tiempo, quizá algunos meses, convertir a 72.000 protestantes, 72.000. Esto es algo bastante fuerte, y nos invita entonces a no cansarnos, a intentar, a predicar, a evangelizar. Este sería uno de los grandes evangelizadores por redes sociales. Les aseguro que este santo no descansaría haciendo en vivos, haciendo transmisiones, grabando videos, enviando cosas, teniendo página web, teniendo un Instagram totalmente evangelizador, un Facebook. Les aseguro, porque así eran los santos. Y si escribía que era mucho más fatigoso, más cansón, más tedioso, ¿qué no haría hoy con las aplicaciones, con las imágenes? No me imagino todo lo que haría este santo. Aprendamos de él.
Aprendamos de él, no nos cansemos de hablar de Dios, no nos cansemos de mostrarlo en nuestras redes sociales, en nuestros estados, en nuestra vida cotidiana, pero no nos cansemos de evangelizar, que tarde que temprano el fruto llega. Al principio no lo querían ni recibir y luego 72.000 conversos. Esto fue impresionante, tanto así que cuando el sumo pontífice de ese tiempo, que era el Papa Clemente VIII, lo iba a nombrar obispo, lo mandó a llamar personalmente para hacerle unas preguntas de rigor, para saber qué tan sabio era nuestro santo y qué tanta capacidad tenía para ser obispo, que como les dije es lo más alto que tenemos en la iglesia y tiene que ser pastor de toda una diócesis. Y fue tanta la sabiduría, la exquisitez con la que contestó nuestro santo, que el Papa Clemente VIII se bajó y lo abrazó, porque el Papa pues siempre estaba más arriba, y se bajó y lo abrazó. Y de verdad le daba gracias a Dios por tanta sabiduría y por tanto amor que mostraba este santo. Bueno, ya les conté que llegó a ser el santo pues más amable, se le conoce como el santo de la amabilidad. Y decía por allí San Vicente de Paúl, otro santazo que también tendremos la oportunidad de leer. San Vicente de Paúl exclamaba: oh Dios mío, si Francisco de Sales es tan amable, ¿cómo serás tú? Imagínense el tremendo grado de amabilidad de este hombre. Fundó, como les conté, la comunidad de la visitación para religiosas y puso un reglamento tan bondadoso, tan suave, que hasta las almas más débiles lo podían cumplir. Él siempre con su bondad, con su ternura, incluso hasta las reglas que imponía. Y termino pues diciéndoles que fue un gran escritor. Como les digo, sus libros se han traducido a todos los idiomas. La Filotea ha sido un libro tremendamente editado y traducido, tanto así que ha sido recomendado por los propios papas. Incluso el Papa Pío XI decía que ninguna mujer, porque la Filotea en principio fue escrita para una mujer, pero por lo menos a mí me ha hecho un bien impresionante, y a todos los hombres que se las he escuchado, un bien magnífico, porque sirve para todos. Pero él escribía mucho a las mujeres, tanto así que creo que llegó solamente a dirigir mujeres por cartas, y todo esto lo recoge en el libro La Filotea, que tendremos tiempo también de leerlo, bastante tiempo, y ha sido gran conocido por él, por este libro que ha ayudado a muchas almas a empezar su vida espiritual, y también el Tratado del Amor de Dios, que era el que les decía, por lo que lo nombraron doctor de la iglesia. Escribió más de 1000 cartas, sus libros lo hicieron muy famoso, y en 20 años que fue obispo de la diócesis donde estaba, pues hizo grandes transformaciones, grandes cambios. Y la gente decía, digamos en París, que fue a predicar en algún momento, como en unas semanas, como en 3 o 4 semanas que estuvo allí, predicó 180 sermones. Y la gente decía: este sacerdote, este obispo no dice nada nuevo, no dice nada muy raro ni nada muy elevado, pero lo que dice llegan a nuestro corazón y lo convierten. Claro, tenía la gracia de estado, tenía el fervor, tenía el amor, tenía ese fuego que enciende otros fuegos. Eso tenían los santos, ese fuego que enciende otros fuegos. A mí siempre me ha parecido curioso y me ha parecido bonito, realmente bonito, que hayan santos que digan las mismas palabras que uno dice, pero esos santos convertían a miles y uno ni siquiera se convierte uno mismo con la misma palabra, menos va a convertir a otros. Una que es muy diciente y que normalmente se pone de ejemplo: San Ignacio de Loyola, fundador de los padres jesuitas, con uno de sus también amigos cercanos, que llegó a ser San Francisco Javier, gran evangelizador y patrono de las misiones nomás. Este hombre al principio pues no quería nada de este tema espiritual y quería siempre pecar y hacer el mal, y San Ignacio un día le dijo, cuando este hombre iba a salir: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y dice San Francisco Javier que esta frase lo derrumbó, lo acabó, lo puso de rodillas a llorar, y desde ahí se convirtió. Con una frase de la Biblia que tantas veces la hemos leído nosotros, que tantas veces incluso la hemos predicado nosotros, y no hemos tenido a nadie convertido y siendo un San Francisco Javier, porque nos falta esa gracia de estado y ese fuego y ese amor por Dios, que es lo que contagia. Es que no son las palabras, no es lo elevado que prediquemos y lo profundo que lleguemos, no, es el amor con lo que lo digamos. Es el amor con lo que vivamos las palabras del Evangelio. Eso es lo que convierte, eso es lo que transforma las vidas, eso es lo que logra cambios en las almas. Por eso la idea de esta serie, y lo repito mucho y lo seguiré diciendo en cada ocasión, es que el fuego de estos santos se transmita a nosotros, que el fuego que ellos tenían lo podamos tener nosotros, y que tengamos ese anhelo también de santidad, ese anhelo de convertir las almas.
No era muy raro lo que decía este santo, pero sus palabras llegan al corazón y lo convierten. Uno de sus grandes propósitos fue ser siempre alegre, de buen genio y amable. Y algo muy hermoso de este santo es que era muy mal geniado. ¿Cómo? Sí, muy mal geniado, horriblemente mal geniado, pero por eso ofreció ser amable. Tengo muchas historias que contarles de él, pero no quiero ya detenerme más en su vida para ya pasar por lo menos a hojear unas primeras páginas de este libro. Pero sí les cuento que fue tanto su esfuerzo por ser amable que en el día, sonrisa, amabilidad, llegó a ser el santo de la amabilidad, pero en la noche llegaba a su escritorio y aruñaba este escritorio por debajo de toda la rabia y la cólera que había sentido en el día, pero que no había podido o no había querido hacer notar a los demás para poder ser amable, ser dulce. Él es del que se dice que dijo: se atraen más abejas con la miel que con el vinagre. Qué sabias palabras. Se atraen más abejas con la miel, siendo dulce, siendo tierno, siendo caritativo, que con el vinagre. ¿Qué ganas tú siendo tosco? ¿Qué ganas tú siendo fuerte? No ganas nada. Y las primeras páginas de este libro nos van a hablar de ello. Entonces imagínense todo el esfuerzo que hizo para ser amable. Llegaba a rasguñar, encontraron la mesa totalmente vuelta a nada. No me imagino cómo quedarían sus dedos y sus uñas. Y dicen que, si no estoy mal, es el hígado, o no sé, el páncreas. Bueno, no recuerdo bien, pero un órgano quedó convertido todo en una piedra. Creo que fue el hígado. Convertido en una piedra de toda la fuerza que hacía y la ira que aguantaba en el día, porque era bastante mal geniado, pero nunca nadie tuvo que decir algo de su genio, jamás. Siempre van a escuchar el santo de la amabilidad. O sea que tú y yo también podemos cambiar nuestra forma de ser, también podemos cambiar nuestro genio, por Dios, esa forma de tratar a las personas, esa forma de contestar, esa forma de escribir, esa forma de pensar de los demás, lo podemos cambiar. Este santo lo logró. Y no sé cuánta mortificación tenía que hacer en el día, pero le salía perfectamente natural, lo hacía con una caridad absoluta. Y luego llegaba entonces a hacer lo que ya les conté. Fue canonizado a los 40 años después de muerto. Esto es muy poco tiempo. En ese tiempo, cuando se moría, pasaban hasta siglos. A los 40 años ya fue declarado santo y posteriormente doctor de la iglesia. Ya les conté pues que San Juan Bosco se inspiró en él. Ahora sí empecemos a hablar de este libro. ¿Cuál fue la historia de este libro? Había un obispo muy joven llamado Juan Pedro Camus, y este obispo a los 25 años ya era obispo y fue ordenado por San Francisco de Sales. Fue el primer obispo ordenado por el obispo San Francisco de Sales. Entonces hubo un cariño muy especial entre ellos. Juan Pedro Camus siempre le decía: no olvides que yo fui tu primer obispo consagrado, en fin. Entonces hubo una relación muy especial, y tanto así que llegó a ser prácticamente su guía espiritual. Y como las diócesis de ambos quedaban tan cerquita, la diócesis de San Francisco de Sales se llamaba la diócesis de Annecy, y de Juan Pedro Camus era la diócesis de Veley o de Belley. Y quedaban contiguas, era como decir la diócesis de Pereira y la arquidiócesis de Manizales, quedaban seguidas. Entonces se compartían mucho, hablaban mucho, y este hombre empezó a recoger las mayores enseñanzas del santo. Empezó a recoger sus dichos y era pendiente de lo que decía, le preguntaba cosas, porque aunque era muy buen orador, era gran predicador este hombre Camus, era un gran obispo, pero le faltaba un poco de tacto con las almas, no tenía tanta sabiduría para resolver situaciones, y muy humildemente se refugiaba siempre en San Francisco de Sales, que no dudaba en acompañarlo, que no dudaba en guiarlo y en decirle frases que le marcaron la vida. Incluso llegó a cometer una imprudencia, cuenta él, que muchas veces que San Francisco llegaba pues a la diócesis y se hospedaba en la casa de Pedro Camus, él le hizo un hueco a la puerta donde dormía el santo para estar observando cómo era él en la noche, cómo era él en la soledad, y lo observó tanto que logró decir que tenía una pureza angelical y un comportamiento admirable, porque San Francisco era de los que decía que Dios estaba en todas partes, obviamente lo está, pero lo sentía así, y él sentía la mirada de Dios todo el tiempo con él. Entonces ni siquiera estando a solas se permitía nada raro, era puro hasta más no poder, y practicaba unas mortificaciones impresionantes. Entonces de ahí salió este libro, de todo lo que este Juan Pedro Camus logró escribir, porque escribió, porque guardó en su corazón, y logró entonces llamar a este libro
El Espíritu de San Francisco de Sales, donde encontraremos un retrato del mismo santo. O sea, aquí vamos a empezar a encontrar consejos impresionantes dictados a este hombre Pedro Camus, Juan Pedro Camus. Él fue el que escribió este libro, El Espíritu de San Francisco de Sales, y se lograron recoger 133 consejos. Hoy por lo menos aspiro que leamos dos o tres consejitos de San Francisco de Sales que logró recoger este obispo Juan Pedro Camus de la diócesis de Belém. Entonces empecemos. Que viva Cristo Rey, que viva. Primer consejo, la verdad caritativa. Vamos a empezar a leer y espero dejarlos pues encendidos y con deseos de profundizar más y de pedirle mucha ayuda a San Francisco de Sales para que guíe nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, que es tan compleja hoy en día. Dice así: hablando de cómo corregir a los demás, me dio frecuentemente nuestro bienaventurado Francisco de Sales una recomendación digna de ser recordada. Y digo que me la dio frecuentemente porque me la repitió y aconsejó muchas veces, no se cansaba de decirlo, para que yo la grabara profundamente en la memoria. Esta recomendación puede ser de gran utilidad a toda persona que tenga que corregir o aconsejar a otros, papás con sus hijos, maestros con sus estudiantes, gobernantes o personas que de alguna manera tengan ese deber moral en un momento dado de corregir. ¿Cómo es una corrección fraterna? ¿Cómo es la verdadera corrección? Decía el santo: la verdad que no es caritativa proviene de una caridad que no es verdadera. Fuerte esa frase, miren qué juego de palabras tan bello. La verdad que no es caritativa proviene de una caridad que no es verdadera. Esta es una frase sumamente cierta y muy digna de ser meditada y recordada frecuentemente. El santo obispo había sabido que yo en mis visitas como obispo a las parroquias era muy duro y áspero en las correcciones que hacía. Siendo muy sabio y siendo muy elocuente, era muy áspero y duro, y me faltaba prudencia en el corregir, prudencia. Se puede ser duro, pero con amor. Se puede exhortar como el Padre Pío, que era excesivamente duro, pero es que lo hacía con un amor impresionante. Ya nos vamos a dar cuenta cuando se sabe que viene de una verdadera caridad la corrección. Ya es lo que sigue. Y que mis reprensiones eran amargas y fuertes. Y un día me llamó aparte y con aquella prudencia y discreción que no eran menos admirables, escuchen, me llamó aparte, nunca corregir en público a la gente, nunca hacerlo quedar en ridículo, que eran admirables su discreción y prudencia y que eran asombrosas su dulzura y amabilidad, dejó en mi alma tan bellísima frase: la verdad que no es caritativa proviene de una caridad que no es verdadera. Y desde entonces esta enseñanza me quedó tan impresa que jamás se ha borrado de mi memoria, decía este obispo. Y me fue convenciendo poco a poco de que quienes tienen que corregir y amonestar a los demás deben hacer pasar antes sus correcciones por el fuego de la caridad, para que lo que dicen al hacer la corrección no tenga el sabor amargo de algo que produce náuseas y antipatía, sino el sabor agradable de un alimento que se sabe va a ser de gran provecho. Miren qué profundo, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo porque ¿cómo fallamos? ¿Cómo fallamos en la corrección fraterna? ¿Cómo fallamos en lo que queremos expresar? ¿Cómo fallamos por querer decir algo, decimos otra cosa y herimos tan profundamente? Eso nos pasa a todos. Por eso hay que refrenar nuestra lengua y hacer pasar primero nuestro pensamiento, nuestro escrito y nuestras palabras. Incluso los escritos se pueden borrar, pero las palabras, que es lo que usamos todo el tiempo y en todo momento, las palabras, primero pasémoslas por el filtro de la caridad, por el filtro de la dulzura. ¿Qué tan dulce estoy diciendo en mis palabras? Claro, tengo que corregir y tengo que estremecer el alma de esta persona que se está equivocando, pero ¿cómo? Sin que se sienta tremendamente herida, sino tremendamente exhortada desde el amor. Y es que el amor es lo que exhorta realmente. Jesús mismo exhortaba desde el amor. Jesús mismo con sus predicaciones convertía a las almas, pero ¿cómo? Zaqueo, conviene que hoy me hospede en tu casa. Y adiós Zaqueo mundano y bienvenido Zaqueo converso. Y así cuántas otras cosas. Conviene que entonces ya no sean pescadores, sino pescadores de hombres. Frases letales de nuestro Señor, pero con inmenso amor. Esta es una primera enseñanza que nos deja este libro. Él insistía en que si la lengua profiere palabras que aunque siendo verdaderas, escúchenme en esta frase, palabras que aunque siendo verdaderas no son caritativas,
Ello es señal de que en el corazón no existe el auténtico amor de caridad hacia la otra persona. Es señal de que en el corazón no existe el auténtico amor de caridad hacia la otra persona. Porque si las palabras que decimos no están llenas de caridad, entonces algo está fallando en nuestro interior. Por eso nunca conviene corregir, termina diciendo el obispo que escribe el libro, también un súper consejo nos da este obispo. Nunca es bueno corregir cuando uno está lleno de cólera, porque en ese momento las palabras no las inspira la caridad, sino la pasión, la ira y el mal genio. San Vicente de Paúl, que ya entiendo por qué dice esta frase, San Vicente de Paúl, que era muy devoto de San Francisco de Sales, dijo: 3 veces hablé sin pensar de mal genio y 3 veces me equivoqué. 3 veces hablé sin pensar y 3 veces me equivoqué, me arrepiento. ¿Qué nos quiere decir esto? El mal genio nunca trae buenas palabras. La ira, la cólera, tampoco la tristeza. Cuando estamos sumamente tristes tampoco es bueno hablar. Tampoco es bueno entonces decir cosas y menos corregir. Y también dirán los santos, y tendremos oportunidad de leer frases como estas, que tampoco cuando estemos en un nivel de emoción muy alto, digamos muchas cosas ni comprometamos muchas cosas, porque la terminamos embarrando. Porque las mismas emociones altas o bajitas nos ponen zancadilla después. Entonces, refrenemos la lengua, tengamos calma. Primer consejo de San Francisco de Sales. Que viva Cristo Rey, que viva. Hermoso, 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 hermoso lo que nos acaba de decir. Yo espero que si ustedes están teniendo un librito de apuntes, y espero ya hayan copiado varias frases de lo que hemos compartido hoy y hace 8 días y todos los días en las series que hemos venido estrenando, vayan copiando por lo menos el título o por lo menos la enseñanza principal de cada consejito. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, creo que nos faltarán 1 o 2, pero por lo menos que esto nos quede para meditar y para buscar el libro y seguir leyéndolos. La primera, la verdad caritativa. Recuerden, la verdad que no es caritativa proviene de una caridad que no es verdadera. Muy bien, segundo consejo. ¿Cómo se conoce si la verdad que se dice procede de la caridad? Porque creo que a todos nos surgió la pregunta, bueno, ¿y cuándo sé yo que esto viene desde la caridad? Esta verdad que yo sé que tengo que decir, ¿cuándo sé que viene de la verdad o no? Muy bien, viene el segundo consejo. Un día le pregunté a nuestro santo, ¿cómo se puede conocer si la corrección que se hace a otra persona procede de la caridad? Y me respondió con esa sabiduría que lo acompañaba siempre: la verdad que se dice al corregir procede de la caridad cuando la corrección se dice solo por amor a Dios y para el bien de aquella persona a la cual se corrige. Porque, como dice 1 Corintios 13:5, quien tiene caridad lo que busca no es su propio interés, sino el bien de los demás. ¿Y cuántas veces corregimos nosotros? Pero es para quedar bien nosotros, para que se note que nosotros sí sabemos, para que se note que nosotros sí actuamos como debe ser. La verdadera caridad proviene de buscar solamente la gloria de Dios, primero que sea Dios el que se glorifique con esta corrección, con esta verdad que voy a decir, y el bien verdadero de esa alma. Porque podemos a veces simplemente decir verdades no por el bien de esa alma, sino para acabarla de hundir. Entonces no es por el bien de esa alma, sino porque, yo sí le voy a decir que, mejor dicho, que es soberbio que es, pero uno no está pensando ni siquiera en que cambie, sino de que se sienta mal. Esa verdad no viene de Dios, esa verdad no glorifica a Dios. ¿Cómo sabemos entonces si la corrección se dice solo por amor a Dios y bien del alma a quien se está corrigiendo? Esa es una muy buena forma de discernir, un muy buen criterio para saber si es una verdad que viene desde la caridad. Y añadía: si lo que se busca al corregir no es la gloria de Dios y el bien de la persona corregida, en ese caso ya la corrección no proviene de la caridad, sino del interés propio o de otras causas. Y repetía esta bella frase, miren qué frasezota: más vale callar una verdad que decirla de mala manera. Les di tiempo de que la escriban. Es preciosa. Más vale callar una verdad que decirla de mala manera. ¿Cuántas veces nosotros, en honor a la verdad, decimos todo tan de mala manera? Y ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que dicen las abuelas y los antepasados nuestros, por lo menos aquí en Colombia. No es lo que se dice, no es como el mensaje, es el tonito en que se diga. La verdad es verdad, y con seguridad, si tu hermano está en pecado mortal, esa es la verdad. Pero es la forma en que se diga. ¿Cómo vas a tocarle el corazón? ¿Cómo vas a exhortarlo para que caiga llorando, pero de amor y de perdón a Dios, y no que salga espantado y vuelto nada? Ojo con eso. Más vale callar una verdad
que decirla de mala manera. Siempre buscar la gloria de Dios y el bien de esa alma. No todas las verdades se pueden decir siempre y en todas partes. Y ponía esta comparación el santo. Una verdad dicha a destiempo o de mala manera o de manera dura y áspera es como una comida a la cual le echaron demasiada sal, morros de sal, o un remedio que se proporciona en dosis exageradas. Hace más mal que bien. Y añadía, mejor es muchas veces un silencio juicioso y prudente que una verdad dicha a destiempo o de manera amarga y antipática. Imagínense una comida con morros de sal, por Dios, nos mata eso. O exagerar en remedios, una sobredosis de medicamentos también nos mata. Así de malo es una verdad dicha de mala manera o en destiempo. Qué fuerte eso. Bueno, segundo consejo. Y este ya es un poquito extenso, pero por lo menos, seguía que de la caridad y la castidad. De la caridad y la castidad. Este libro está muy bueno para que lo sigamos leyendo, para que nos enamoremos de esto. Leamos un poquito el de la castidad que me interesa. Al principio de mi vida de obispo, le conté a nuestro santo que yo trataba de cultivar en mi corazón dos virtudes, la una fuerte y robusta y la otra debilucha y raquítica. Él, con aquella gracia y amabilidad que siempre le acompañaban, me preguntó cuáles eran esas dos virtudes especiales. Le respondí que la una era la caridad, la cual me empujaba a emprender cuantas más obras pudiera para conseguir la gloria de Dios y la salvación de las almas, y me invitaba a repetir las palabras de San Pablo: ¿quién me apartará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución. O como dice el Cantar de los Cantares, el verdadero amor es más fuerte que la muerte. En fin, todo esto. Y le dije que la segunda virtud que trataba de cultivar en mí era la castidad, pero que ésta resultaba delicadísima y frágil, espantadiza, tímida, que de todo tiene miedo por el peligro de mancharse y ante el menor peligro se asusta y de todo encuentro tiene recelo. Le conté que me había propuesto cumplir el propósito del santo Job, el cual afirma: hice un pacto con mis ojos para no fijar mi vista en cuerpos jóvenes y hermosos, y que me cuidaba mucho a leer libros divertidos o de asistir a espectáculos porque por allí podían haber peligros para la castidad, y que trataba de no comer en exceso porque las comidas y bebidas abundantes y sabrosas son anzuelos que llevan hacia el pecado de impureza, que estaba alerta con los ojos y oídos bien abiertos como quien viaja con un gran tesoro por un monte lleno de bandidos, listo a esconder y defender el tesoro ante el menor peligro que aparezca de sufrir un asalto de los ladrones. Le dije que la caridad me empujaba a asistir y socorrer al prójimo sano o enfermo, pobre o rico, joven o viejo, y que con el solo fin de agradar al buen Dios, pero que la castidad me avisaba continuamente que llevaba un gran tesoro en una vasija muy frágil y fácil de romperse, y me invitaba a no exponerme a las ocasiones que pudieran echar a perder tan gran tesoro. Y le pregunté cómo hacer para poder practicar al mismo tiempo estas dos virtudes tan distintas. Véase la respuesta tan sabia que me dio. Dice el santo: la caridad defiende mucho a la castidad, y en cuanto a peligros hay que distinguir entre las personas que tienen por obligación asistir y ayudar a otras y quienes pueden vivir su vida privada dedicada solamente a ellas mismas. Las que tienen la obligación de atender a los demás deben dedicarse a ayudar y aconsejar, aunque ello les traiga ciertos peligros, pues la caridad les irá ayudando a defender su castidad. Si lo que buscan es únicamente agradar a Dios y hacer el mayor bien posible al prójimo, irán recibiendo ayudas especiales del cielo para lograr conservar la santa pureza. Y la razón es que al tener que exponerse a riesgos inseparables del oficio que tienen que hacer, reciben gracias o ayudas especiales del cielo para poder pasar por esas ocasiones sin daño de su santa virtud, con tal que no se expongan imprudentemente, lógicamente, a peligros que se deberían evitar, pues siempre hay que recordar lo que dijo el libro santo: quien se expone en el peligro, en él perece. Qué hermosa recomendación. La caridad defiende nuestra castidad. Y eso de pronto le puede servir a muchos que evangelizamos y que decimos, pero tenemos que guiar almas, que aconsejar, que estar con unos, con otros. Hay que hacerlo. La caridad nos defenderá. La caridad nos da las herramientas necesarias y esenciales para defender nuestra castidad, que tiene que ser defendida siempre.
Miren que el santo nunca dice, no, no seas tan extremo, no, ¿cuál castidad? No, el santo simplemente le dice, la caridad defenderá la castidad. Y si lo que haces es solamente por amor a Dios, no hay que temer. Claro está, sin exponerse imprudente y temerariamente a peligros innecesarios o que se tendrían que evitar. ¿Ok? Yo creo que quedamos muy encendidos con este santo, espero yo. Este libro es hermoso, créanme, con todos los libros nos va a dar ganas de seguir leyéndolos, pero entonces no vamos a avanzar en el propósito que es mostrarles y enseñarles muchos libros, muchos amigos inseparables, muchos fuegos que encienden otros fuegos. Por hoy esta fue la lectura, por hoy nos encomendamos a San Francisco de Sales, justamente aquel promotor de la amabilidad, de la caridad, aquel santo que nunca cometió un error de amabilidad por ser siempre tan dulce, tan tierno, tan caritativo, siempre tuvo la palabra adecuada, logró convertir miles y miles de personas, guiar a miles y miles de almas con su caridad, con sus palabras a tiempo, y por eso bien decía el santo la frase que les decía al inicio: más moscas se atraen con una cucharada de miel que con un barril de vinagre. Bueno, aquí estuvo todavía más completa. Con una cucharada de miel que con un barril de vinagre, más moscas se atraen. Y decía el santo que si en alguna cosa debemos ser exagerados, sea en la amabilidad y en la bondad. En la amabilidad y en la bondad. Que nos puedan llegar a criticar por mucha miel con los demás, por mucha ternura con los demás, pero jamás por colocar hiel y amargura en la existencia de alguno. Bueno, no, es que aquí esto es hermoso. Tanto por leer, tanto por leer. La palabra amable calma la ira, pero las palabras ásperas la hacen arder y estallar. Bueno, he aquí entonces los ejemplos, las comparaciones y las recomendaciones de nuestro santo del día de hoy, San Francisco de Sales. Gracias a también el obispo Monseñor Pedro Camus, Juan Pedro Camus, por tomarse el tiempo de escribir y de espiar, como lo decía al inicio, la vida de este santo, porque este libro es de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Y a medida que va avanzando el libro, las recomendaciones son todavía más profundas. Estas estaban todavía muy sencillas, aunque el santo siempre es muy sencillo, pero como obispo le empezaba a preguntar cosas más interesantes, y las respuestas eran todavía más interesantes. Yo los invito a que lean este precioso libro, a que se enamoren de la amabilidad, a que se enamoren de la ternura, de la dulzura con las almas, de cuidar la palabra, de que nos critiquen por ser exagerados en ellas, pero no entonces por ser amargados, por tener siempre hiel y vinagre en nuestra boca. Que San Francisco pues interceda por nosotros y nos conceda encendernos en este mismo fuego que él llevaba en su corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Amén. Que la Virgen nos acompañe a todos. Feliz noche.